Invito al doctor José Obdulio Gaviria, senador de la República, para su intervención. Señores magistrados, invitados especiales, público general, televidentes, traigo dos peticiones, señores magistrados. La principal es que la Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre los cargos formulados contra el artículo 208 de la Ley 1448 por ineptitud sustantiva de demanda. Y solicitud subsidiaria es que se declare la exequibilidad de la expresión del artículo 208, comillas, y tendrá una vigencia de 10 años. Creo que hay una situación análoga en la historia del país, de las leyes en Colombia. Es la de la Ley 418 del 97. El gobierno del presidente Samper tomó la iniciativa de tener un instrumento para la búsqueda de convivencia y eficacia de la justicia y estableció una vigencia de 2 años. No fueron los ministros del presidente Samper a intentar declarar la inexequibilidad de la vigencia de 2 años. El gobierno del presidente Pastrana presentó un proyecto de prórroga, modificación y adición a esa ley 418. Y ha venido ocurriendo hasta el año 18. Yo he participado en 2 discusiones de prórroga de esa ley. Se prorrogó por la ley 548 del 99, por la ley 782 del 2002, luego se prorrogó, aquí se prorrogó por 4 años y de ahí en adelante se han venido prorrogando por 4 años, ley 1106 del 2006, 1421 del 2010, 1738 del 2014 y 1941 del 2018. Pretendieron que en una audiencia, mediante una demanda y una audiencia pública ante la Corte Constitucional, que tiene todas las características de una audiencia pública ante la Comisión Primera del Senado, ante la Comisión Primera de la Cámara, se declarara una inexequibilidad, que es asunto que compete única y exclusivamente para esos efectos al Congreso de la República. Por eso digo que los ministros Cristo y Rivera, como ministros en 2 periodos de gobierno, debieron asegurar el cumplimiento de la ley durante 8 de los 10 años de vigencia que definió el legislador. Ahora, como no alcanzó el tiempo, califico de una audacia no solo desconocer el plazo de los 10 años, sino pretender imponer una reforma a la ley, así nomás, vía sentencia de la Corte Constitucional. Respecto a la solicitud principal de que se declare inhibida la Corte, digo lo siguiente: uno de los requisitos formales de la demanda de inconstitucionalidad es la exposición suficiente de las razones por las que se considera que una disposición constitucional resulta vulnerada por la norma objeto de la demanda. Traigo a cuento un auto de la propia Corte de abril del 19, en la que inadmitió la demanda. Dijo: las razones invocadas no cumplen con el requisito de certeza, en tanto no se evidenció que las normas que implementan el acuerdo final son insuficientes para garantizar los derechos de las víctimas en caso de pérdida de vigencia de la ley. Dijo también: no se acreditó el requisito de especificidad, dado que no es posible identificar una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la disposición acusada y la Constitución, aunado a que los cargos son indeterminados, abstractos y globales. Estas son palabras de la Corte. La violación no está dada directamente por el hecho de que la ley hubiera previsto un término de vigencia, sino por las circunstancias que pueden ocurrir ante el incumplimiento del plazo en ella establecido. Esto es, primero, que dicha ley no sea prorrogada y segundo, que el legislador no adopte otras regulaciones.
Dijo también, falta de explicación sobre la necesidad de pronunciamiento sobre un eventual vacío normativo no acaecido y la razón por la que la ley no debe tener término de vigencia. Los problemas, ustedes lo saben mejor que yo, de esta demanda persistieron pese a la decisión de admitirla. Esta Corte, en la sentencia 165 del 2019, reiteró los mínimos argumentativos que debe contener una demanda de inconstitucionalidad: la claridad argumentativa, la certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una que el actor deduce de manera subjetiva, la especificidad para mostrar cómo la norma demandada vulnera la Constitución y la pertinencia cuando se emplean argumentos suficientes de carácter constitucional. Incluye también la suficiencia para despertar siquiera una duda mínima sobre la inexequibilidad de la norma demandada. En este caso, es improcedente el análisis de constitucionalidad porque es evidente que los argumentos de la demanda no cumplen con los mínimos requisitos. Son especulaciones y valoraciones personales que no determinan de manera objetiva la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de las víctimas. Se trata de escenarios eventuales o hipotéticos que desconocen las competencias del Congreso para limitar la vigencia temporal de las leyes, como bien se hizo siempre con la Ley 418. No es este el primer intento de atacar la vigencia de esa ley. Varios de ustedes, honorables magistrados, han rechazado demandas frente a la misma norma. Les recuerdo las siguientes. El auto que rechaza la demanda de la magistrada Diana Fajardo Rivera dijo: en conclusión, para este despacho, el escrito de corrección insiste en los argumentos presentados inicialmente, que no se dirigen estrictamente contra la norma legal acusada, sino contra los efectos que se generan en el sistema jurídico de acuerdo a los accionantes, al no haberse cumplido con las obligaciones de creación de nuevos mecanismos de reparación integral como consecuencia del acuerdo final de paz. En consecuencia, se resolverá rechazar la acción de la referencia. El magistrado Luis Guillermo Guerrero dijo lo siguiente en septiembre del 2019. En principio, el efecto jurídico de la determinación de un lapso temporal de vigencia de la ley no es que los hechos victimizantes ocurridos por fuera de este periodo de tiempo no sean susceptibles de ser reparados, sino únicamente que la reparación de tales hechos no se sujeta al esquema sustantivo y procesal establecido en dicha ley, sino al régimen general establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en la legislación. Respecto a la solicitud subsidiaria, que se declare la exequibilidad, señores magistrados, solicitamos que se declare pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequible la vigencia que el legislador definió para una ley de la República contraría, desconoce cuando menos los siguientes preceptos constitucionales. El artículo 113, que define claramente que son tres las ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. El artículo 114, que establece que corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. El artículo 150, que consagra entre las funciones del Congreso interpretar, reformar y derogar. También la Ley Quinta establece la función legislativa para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Es el Congreso de la República, como órgano de representación popular por excelencia, el que ostenta la denominada cláusula general de competencia legislativa,
siendo su deber desarrollar la Constitución y expedir las leyes en sus distintas categorías, orgánicas, estatutarias, cuadro y ordinarias. La Corte Constitucional ha reiterado, como consecuencia de la función legislativa, comillas, que dicho órgano está plenamente facultada para interpretarla, reformarla y derogarla, o lo que es igual, para sustituirla, modificarla, adicionarla y, en fin, para cumplir cualquier otra acción que en torno a esa actividad privativa no resulte contraria a la Constitución, ni invada órbitas de competencia confiadas a otros institutos estatales. Es consecuencia lógica, señores magistrados, de la atribución de hacer las leyes, establecer autónomamente la fecha de inicio de la vigencia de una ley y graduarla en los tiempos que considere, no competiendo dicha decisión a ninguna otra autoridad. Se concluye que no procede la declaratoria de inexequibilidad de un artículo en el que se define legítimamente la vigencia temporal de una ley. Cuando el Congreso definió una vigencia temporal de 10 años, es decir, hasta el 11 de junio del 2021, lo hizo atendiendo razones de sostenibilidad fiscal. En la ponencia para segundo debate se dijo, comillas, con el fin también de mantener una estabilidad en la sostenibilidad fiscal, se redujo la vigencia de este proyecto de ley antes aprobado en la Comisión Primera de 15 años, hoy en este informe de ponencia, a 10 años. Esta razón fue reconocida en el pasado en la sentencia C-250 del 2012, que declaró exequibles algunas expresiones de la ley en las que se ponía en un límite temporal a los hechos que daban lugar al reconocimiento como víctimas. La Corte consideró: existen evidentes dificultades para establecer hitos relevantes en un conflicto de larga data como el que ha sufrido Colombia. En esa medida, todas las fechas adoptadas pueden ser objeto de discusión y objeciones, pues implican adoptar posturas sobre su naturaleza y evolución histórica. Ante esta dificultad, se podría sostener que toda delimitación temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas. Sin embargo, tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del legislativo, además de que sería abiertamente irresponsable desde la perspectiva de los recursos estatales disponibles para la reparación de los daños causados, pues generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrearían responsabilidades ulteriores al Estado colombiano. Es decir, dice la Corte, implicaría el sacrificio de bienes constitucionalmente relevantes, cual es, en primer lugar, la efectividad de los derechos de las víctimas que se pretende reparar, pues no se puede desconocer las limitaciones de los recursos estatales que pueden ser invertidos para tal propósito. Dice la Corte, es precisamente el Congreso de la República el llamado a fijar los límites temporales para la aplicación de las medidas de reparación previstas en la ley, luego de un amplio debate en el que se haya podido exponer diferentes perspectivas sobre el conflicto armado y quiénes deben ser reparados. En esta ocasión, la Corte determinó que la expresión entre el 1 de enero del 1991 y el término de vigencia de la ley resultaba exequible. ¿Cómo podría ahora entonces sostener la Corte lo contrario? Es el legislador, en virtud de sus competencias y de su libertad de configuración normativa, quien debe definir si la norma debe ser modificada, prorrogada o derogada. Vuelvo a la analogía de la Ley 418. Es suficientemente claro el espíritu del legislador. Los ahora demandantes pretenden desconocer que el mismo legislador determinó en los parágrafos 1 y 2 los mecanismos de seguimiento para el desarrollo e implementación de la ley, que fijan el plazo de 1 año antes de su vencimiento para que el Congreso se pronuncie, es decir, hasta el 11 de junio del 2020. Es el Congreso
quien previa evaluación de los seguimientos e informes debe determinar la necesidad de dar continuidad o no a la ley. Y lo está haciendo. En la actualidad cursa un proyecto de acto legislativo de autoría del senador John Jairo Hoyos García, partido de la U, que propone aumentar la vigencia en 10 años. Fuerza a preguntarse cómo podría la Corte resolver un asunto de privativa competencia de otro órgano del poder público. ¿Acaso se debe privar el Congreso de tramitar esa y otras iniciativas legislativas porque dos exministros consideren más expedito el procedimiento de reprochar mediante demanda la vigencia de la ley? ¿Pretenden los actores presentar el cumplimiento del plazo de 10 años definido por el legislador como si ni antes ni después de esa ley contaran las víctimas de la violencia con herramientas para exigir la protección estatal que corresponde? Los artículos de la Constitución que se consideran infringidos existían antes y seguirán existiendo después de agotada la vigencia temporal de la Ley 1448 y no están ni podrán estarlo sujetos a ella. Me refiero al artículo 2, fines esenciales del Estado, artículo 5, primacía de los derechos inalienables, artículo 13, igualdad, artículo 22, la paz, artículo 60, acceso a la propiedad, artículo 64, acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Señores magistrados, la protección de las víctimas de la violencia tiene en Colombia un vasto sustento constitucional y legal que no depende del esquema sustantivo y procesal establecido en la ley, cuya vigencia se quiere modificar vía demanda ante la Corte Constitucional. Muchísimas gracias.